Hola, ¿qué tal? Les vamos a presentar la clasificación de los flujos de fluidos. Mi equipo está conformado por Cruz Pérez Roberto, Cruz Maldonado Omar, Enríquez Pérez Jesús, Gómez Chávez Brian Eduardo, Gómez Resendiz David Arturo y su servidor Cruz López Adrián Eduardo. Primero, debemos saber lo que es un fluido. Lo que sabemos es que este tiene que fluir y este se basa en la fase líquida o gaseosa y que puede tomar la forma del contenedor dependiendo del impulso en que se le ejerza. En donde debido a que existen una amplia variedad de fluidos y problemas de análisis de estos, es conveniente clasificarlos en características comunes para facilitar su estudio, en donde estas categorías son por regiones viscosas de flujo en comparación de las no viscosas. Y en esta es la viscosidad del fluido, que al momento que hacen colisiones las moléculas, o sea que chocan, donde se basan en las viscosas, que son los flujos donde los efectos de la fricción no son significativos, y tenemos los no viscosas, donde las fuerzas de viscosidad son despreciables y no están cerca de superficies sólidas, o sea que no existe rozamiento. Ahora mi compañero Arturo les explicará sobre el siguiente flujo de fluidos. Fluidos también se clasifican por el flujo interno en comparación con el externo. A este tipo de flujo se les clasifica como interno o externo, dependiendo si corre por un lugar cerrado o alguna superficie. La diferencia de estos dos es que los internos dependen más de la viscosidad y los externos, esta se limita a la superficie. Por ejemplo, el flujo de agua en un tubo es flujo interno y el flujo de aire sobre una pelota o sobre un tubo expuesto durante un día de viento constante es flujo externo. Los flujos de agua en los ríos y zanjas de irrigación son ejemplos de estos flujos. A continuación, mi compañero Roberto. Flujo comprensible. Todos los fluidos son comprensibles, incluyendo los líquidos. Cuando estos cambios de volumen son demasiado grandes, se opta por considerar el flujo como comprensible. Esto sucede cuando la velocidad del flujo es cercano a la velocidad del sonido. Flujo incomprensible. En mecánica de fluidos, un flujo se clasifica en comprensible e incomprensible dependiendo del nivel de variación de la densidad del fluido durante ese flujo. La incomprensibilidad es una aproximación y se dice que el flujo es incomprensible si la densidad permanece todo el tiempo constante a lo largo de todo el flujo. Diferencias. Un flujo se clasifica como comprensible o incomprensible dependiendo del nivel de variación de la densidad del flujo durante ese flujo. La incomprensibilidad es una aproximación y se dice que un flujo incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. A continuación, mi compañero Brian. Flujo laminar en comparación con el turbulento. Este se categoriza por el movimiento del fluido a lo largo del flujo. Si este movimiento es ordenado a través de las capas, es un flujo laminar. Si este es intensamente desordenado y es un caos, es un flujo turbulento. El cambio entre estos dos se llama transición. Este se puede determinar por el número adimensional de Reynolds, quien determina el régimen de flujo en tubos. Para el flujo natural, en comparación con el forzado, este depende de cómo inicia el movimiento del fluido. Si es forzado, este se obliga a fluir, como por ejemplo en una bomba. Si es natural, este se debe a medios naturales como la flotación. Voy a pasar a explicar lo que es un flujo estacionario en comparación con el flujo no estacionario. Estos flujos se clasifican según sus cambios en el tiempo. Un flujo puede empezar siendo no estacionario y hacerse estacionario con el tiempo. Se dice que un flujo es estable o estacionario si cada elemento que pasa por un punto dado sigue la misma línea de flujo que los elementos anteriores, y este es constante en el tiempo, mientras que el no estacionario varía en el tiempo y el flujo es desordenado. Eso sería todo. A continuación, mi compañero Jesús. Flujo unidimensional, bidimensional y tridimensional. El flujo unidimensional es un flujo en el que el vector de velocidad solo depende de una variable espacial. Dichos flujos se dan en tuberías largas y rectas o entre placas paralelas. El flujo bidimensional es un flujo en que el vector de velocidad solo depende de dos variables especiales, es decir, x y y. Y el flujo tridimensional
El vector de velocidad depende de 3 coordenadas espaciales. Es el caso más general en que las componentes de la velocidad entre 3 direcciones mutuamente perpendiculares son funciones de las coordenadas espaciales x, y, z y del tiempo t. De forma más sintetizada, la clasificación de los flujos de fluidos los tenemos en el siguiente hexagrama. Por su atención, muchas gracias.